tal, amables amigos? Es un gusto que nos acompañen una vez más a través de esta emisión semanal de Realpolitik Televisión Oaxaca, correspondiente a este lunes 2 de agosto de 2021. Este es un resumen informativo de cada semana de análisis y opinión sobre los principales acontecimientos que se han presentado los últimos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues el poder de la impunidad derrotó a la democracia, fracasó estrepitosamente la consulta popular, una humillación más para los mexicanos, una burla a carcajadas de los integrantes del Quinteto de la Muerte, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, hoy muertos de la risa. Sigue candente el tema del espionaje Pegasus. Osorio Chong dice que él no supo nada, canta la canción del Yo no fui, diciendo que son puros cuentos que hay por ahí. Oaxaca, segundo lugar en defunciones de menores de edad por COVID-19. Salió peor el remedio que la enfermedad. Del pasado desalojo del ambulantaje del Zócalo continúa el más terrible caos en la vialidad con el cierre de calles. Miseria en atención médica por COVID-19 en Tequisistlán, gracias a los elefantes blancos del fraude hospitalario. Estos y otros interesantes temas informativos de nuestros mejores columnistas y nuestra sección Detrás del Séptimo Arte, aquí en Realpolitik Televisión Oaxaca. Y bien, amables amigos, con casi nula promoción, cero información, cero orientación, casillas casi ocultas, a escondidas, ningún módulo por parte del INE, pese a las casi 58,000 casillas que dijo don Lencho Córdoba haber instalado la famosa consulta popular para llevar a juicio a quienes dejaron en el despeñadero al país, fracasó rotundamente. De acuerdo con el imperio del INE, solo participó entre el 7 y el 7.74% en los primeros resultados, cuando, como usted sabe, se requería de una participación del 40%. Sin embargo, de este reducido número de votantes, el 97% emitió su voto por un sí para el enjuiciamiento y el 1.58% dijo que no. Es decir, que si el número de votantes hubiese alcanzado el 40%, la consulta estaría triunfando, pero dicen que el hubiera no existe. Por otra parte, el INE dijo previamente que de las cerca de las 58,000 casillas receptoras para la consulta, pues en la ciudad de Oaxaca mucha gente que deseaba votar no saben dónde las colocaron o detrás de qué clase de bambalinas, cortinajes o biombos las instalaron, pues no hubo ninguna clase de orientación, de información, de publicidad, nada, absolutamente nada. El INE enmudeció, independientemente de que muchos se obstinaron en hacer cada vez más ambiguas y menos entendibles las preguntas. Así pues, los números ahora ya no importan, sino que este fracaso dará pie indiscutible a una enésima burla más a los mexicanos, una mofa y muchas carcajadas para los integrantes del Quinteto de la Muerte, aquellos que llevaron los 5 sexenios más desastrosos para el país durante 30 años. Don Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes continuarán, como siempre, tan campantes, y una explosión de risa para ese personaje que irrespetuosamente llamó pendejos a los mexicanos que votasen por el sí. Nos referimos al anciano antipatriota, engañador del pueblo de México, adicto a la marihuana, que lleva botas de bufón, lengua de tepocata y denigrante ofensor de los mexicanos, Fox. Pero eso no es todo, pues ahora resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra muy contento con el resultado de la consulta. Nunca había participado tanta gente en una consulta de las que se han registrado históricamente. Fue algo muy importante. Eso fue lo que dijo en el estado de Jalisco después del fracaso de la consulta. Hágame usted el refabrón cabor. Es así, amables amigos, el cómo, de una manera total y aparentemente legal, el invencible poder de la impunidad en México derrotó a la democracia, o más bien, le metió zancadillas, con el telón de otra obra teatral de la farsa y la comedia, en donde una gran mayoría de mexicanos se quedaron humillados y con un palmo de narices con este final inesperado. Colorín colorado, seguiremos
como estábamos. Bien, pues en la hermosa población de Magdalena, Tequisistlán, los contagios de COVID-19 se han multiplicado de manera alarmante y numerosas familias de escasos recursos están enfrentando la enfermedad en cáteres, camas improvisadas y petates al aire libre y ya con tanque de oxígeno. La falta de estructura hospitalaria ha obligado a los enfermos a permanecer en sus casas con el inminente peligro de multiplicarse los contagios. En ese sentido, las autoridades de ese municipio se han visto obligados a establecer un toque de queda y castigos drásticos a quien no cumpla con las medidas de protección sanitarias. Todo lo anterior como resultado de una de las acciones más nefastas en el fraude de la construcción de hospitales de unicel, de utilería, de cascarón de huevo, de elefantes blancos en pasadas administraciones, para ser más exactos, en la aciaga época del desalojo frustrado de los maestros en el Zócalo. Se tiene la confianza en que el gobernador del estado, Alejandro Murat, tenga buena disposición y brinde la ayuda que requieren estas familias con enfermos tirados en camas de miseria. Y en relación con la nota anterior, tristemente Oaxaca ocupa el segundo lugar en decesos por COVID-19 en menores de 0 a 5 años, con 23 casos en lo que va de la presente pandemia, solo por debajo del Estado de México, que contabiliza 55 defunciones de niños y niñas y adolescentes de 0 a 19 años de edad. México, un país de injusticia e impunidad, afirma Amnistía Internacional, y así es en efecto, de acuerdo con nuestros columnistas desde hace 30 años, en los 5 gobiernos del Quinteto de la Muerte, quienes en conjunto se encargaron de dejar al país depredado y en el fango de la corrupción. México se ganó el título de tierra de injusticia e impunidad, de acuerdo con un análisis realizado por Amnistía Internacional. Un país plagado de violaciones a los derechos humanos y a la Constitución misma, torturas, detenciones, cateos arbitrarios con juicios injustos, presos esperando todavía un proceso después de haber sido privados de su libertad, con delitos sembrados, en contraste con los delincuentes de cuello blanco que siguen deambulando tan campantes. Sexenios en los que el pueblo, nos dicen los especialistas, estaba muy lejos de gozar de una protección adecuada y que pese a los avances que hay actualmente en materia de justicia penal, supuestamente en favor de aquellos que requieren de una protección, sea esta federal o estatal. 30 años en los que se dieron violaciones, torturas y hasta crímenes de los llamados de Estado, todo bajo el más poderoso escudo de la impunidad, herencia imborrable de las 5 dictaduras de personajes que actuaron como en un reinado de absolutismo con el disfraz de una investidura democráticamente presidencial, pero falsa. Pero la mejor opinión es la de usted. Oiga, y a propósito, una empresa marítima de la que nos reservamos su nombre ofrece viajes gratis a quien se atreva a cruzar el famoso y misterioso Triángulo de las Bermudas. En este sentido, en redes sociales opinan que sería conveniente pagarles un viaje a los 5 expresidentes ya perdonados del proceso de juicio, a ver si Dios nos concede el milagro de que por lo menos ya no regresen. ¿Usted qué opina? Y continúa candente el tema de los espionajes a través del Pegasus, la trampa diabólica del señor Peña Nieto y sus cómplices, y así es el efecto. Toda esa trama se entreteje en un programa de software de origen israelí, diseñado para perseguir a criminales y terroristas y que fue usado por el régimen peñanietista para infiltrar teléfonos celulares que pertenecen a reporteros, claro, menos los chayoteros, y también a activistas de derechos humanos, directores de empresas y políticos. Se concluyó en un análisis realizado que de una lista de 50,000 números de celulares, 15,000 correspondían a México y pertenecían a políticos, periodistas y sindicalistas, incluyendo a la familia del presidente López Obrador y personas cercanas a su familia.
Con relación a la compra de este programa por parte del entonces nefasto presidente Peña Nieto, tuvo un costo de 32 millones de pesos del erario público y del cual se deslinda de toda responsabilidad don Miguel Ángel Osorio Chong, quien, como dice la canción "Ay mamá que yo no fui", son puros cuentos que hay por ahí. Don Osorio Chong, dicen, seguramente estaba tal vez tan ocupado a la hora de sus oraciones de la tarde que no se percató de la compra de dicho programa de espionaje. ¿Qué le parecen a usted estas justificaciones? Aquí el pan nuestro de cada día de los sufridos ciudadanos de esta verde Antequera. Cuando el presidente Osvaldo García Jarquín le salió peor el remedio que la enfermedad, el ambulantaje se salió de control, pero la gente se pregunta en qué fecha el ambulantaje ha podido ser controlado en esta ciudad. Parece ser que nunca. Los dirigentes del Sindicato Libre denuncian la grave crisis que existe en la dirección de pensiones. Las rutas, por ejemplo, en la recolección de basura aparentan normalizarse un día y al día siguiente la cuestión queda igual. El encendido de los motores de los camiones a veces no puede activarse normalmente porque no pagan. Por otra parte, y por si fuera poco, en esta capital, como ya lo mencionamos, salió peor el remedio que la enfermedad. En el supuesto desalojo de comerciantes ambulantes del primer cuadro del centro histórico, después de que el edil capitalino García Jarquín había informado del desalojo de más de 1.500 puestos de ambulantaje desde hace 2 semanas, logrando, dijo, despejar la zona del Zócalo, la Alameda de León y parte del andador turístico. Pese a todo, han surgido algunos enfrentamientos entre policías municipales y pequeños comerciantes, quienes aseguran, los comerciantes, que a varios funcionarios del ayuntamiento les vendieron los permisos pagando incluso hasta 24,000 pesos por cada uno. En este sentido, el dirigente del MUL de los comerciantes, Óscar López, aseguró que 2 funcionarios en especial vendieron los espacios hasta en 10,000 pesos. Se le quiere cortar la cola a la lagartija cuando no saben que le vuelve a crecer. Primero, señor presidente municipal Osvaldo García Jarquín, le rogamos que antes que nada termine usted con la corrupción de sus chicuelos, cortándoles con machete las uñas largas, y después podrá actuarse con toda la razón y legalidad en la mano en lo que se refiere al ordenamiento del comercio ambulante. De otra forma, los mini comerciantes tendrán sus propios argumentos de defensa con hechos que muchos se parecen al hecho de ser extorsionados. Sin embargo, y por añadidura, los comerciantes desalojados pues siguen ocupando las calles aledañas del primer cuadro, incluyendo la avenida Reforma a espaldas del Templo de Santo Domingo, ocasionando con ello una verdadera locura en la circulación. Las banquetas ocupadas, los peatones caminando por el arroyo de las calles, aglomeraciones en completo desorden y vehículos embotellados. El citado desalojo ha generado un problema mayor a los automovilistas que tienen que realizar sus actividades cotidianas, la mayor parte de calles cerradas del primer cuadro como trampa de ratonera, y en donde los señores agentes de vialidad solo se dedican a manotear y hacer aspavientos a modo de señales sin dar ninguna explicación previa a los sufridos conductores. Es decir, cuando faltan solo 2 metros para llegar a un determinado lugar, solo le dicen no hay paso. El más enigmático y maravilloso laberinto alrededor del Zócalo de nuestra hermosa ciudad, excelente para hacer rabiar al turismo, y el histórico Palacio de Gobierno permanece oculto, escondido tras los puestos y las mantas, al estilo de un búnker. Bueno, pues resulta que la señora Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno de la Ciudad de México, casi les insinuó a los señores magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, pues qué demonios se traen ahora, ya que la dependencia electoral ha ordenado el recuento de los votos en las alcaldías cuyo triunfo fue para Morena. Y créame que en este semanario informativo no estamos a favor de ningún partido. Sin embargo, la gente se pregunta el por qué el señor Gonzalo Hernández, su titular, no ordenó también el recuento de los votos en los demás cargos de la Ciudad de México y que pertenecen al PRI, al PAN y al PRD. Pues como es sabido,
Este funcionario está a punto de concluir su gestión y también fue puesto con la anuencia de don Lencho Córdoba y del señor José Luis Vargas Valdés, titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien curiosamente está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por enriquecimiento ilícito. Todo no hubiera pasado a mayores consecuencias de protesta por parte de la jefa de gobierno si el citado Tribunal de la Ciudad de México hubiese ordenado también el recuento de votos en los demás cargos en donde triunfaron los partidos de la Inmaculada Trinidad, como son el PRI, el PRD y el PAN. Por tal concepto se hace muy evidente cierta inclinación política en favor de determinado partido. ¿Dónde está el misterio de esta reserva? Pues sabrá Dios. Bueno, pues veamos ahora uno más de los acontecimientos que han sucedido detrás del séptimo arte. La talentosa actriz norteamericana Natalie Wood tendría ya 83 años. Su trágica muerte en 1981 en un yate junto a su marido Robert Wagner continúa siendo todo un misterio. Cuando de ese yate se escucharon las últimas palabras: aquí el yate Splendor, necesitamos ayuda. Era la 1:30 de la madrugada del 28 al 29 de noviembre y la bella actriz había desaparecido inexplicablemente mientras el yate de su propiedad fondeaba en la isla Catalina del estado de California, pues un rincón favorito de los multimillonarios. En este paseo habían invitado a Christopher Walken, con quien estaba rodando la película Price Turning. La noche del 27 todavía cenaron en un lujoso restaurante en donde bebieron 2 botellas de vino y 2 de champaña. A las 10 de la noche regresaron al barco y a la 1:30 de la madrugada la actriz había desaparecido junto con la lancha inflable. A las pocas horas se encontró la lancha vacía y a las 7:45 del día siguiente apareció flotando el cadáver de la hermosa actriz de 43 años. La autopsia reveló ligeras irritaciones en la piel y mejilla, pero su nivel de alcohol era muy alto. El misterio estriba en que al día siguiente una mujer declaró ante la policía que ella había escuchado en su yate cercano unos gritos femeninos pidiendo auxilio y después una voz masculina algo ebria. Horas antes se supo que se había suscitado una fuerte pelea entre Walker, Robert Wagner y la actriz. Las versiones de la policía no coinciden con las de los tripulantes. La duda pues quedó en el aire para siempre: homicidio o muerte accidental debido a su estado de ebriedad. En el mundo del glamour y de los potentados, el silencio se puede comprar fácilmente. Las investigaciones jamás aclararon la verdad. Este ha sido otro de los acontecimientos impactantes que han acontecido detrás del séptimo arte. Y bien, amables amigos, en la edición número 509 de su revista semanal Realpolitik, usted podrá leer además los interesantes artículos: La consulta laboratorio por Francisco Javier Ruiz Quirrín, El rey del cementerio por Beatriz Pajés, AMLO, escuelas y responsabilidad criminal por Martín Moreno, así como las columnas de nuestros más destacados periodistas locales: Escaparate político de Felipe Sánchez, Será verdad que por Pericles y Circo, Maroma y Teatro por El Callao, y por supuesto nuestra columna Picando el Avispero. De esta manera llegamos al final de este resumen de análisis informativo sobre los acontecimientos más trascendentes de la semana, con los conceptos de las mejores plumas del periodismo nacional y local en la voz y comentarios de su servidor Miguel Rodríguez Cerda, quien por supuesto les invita para que nos hagan el honor de acompañarnos una vez más el próximo lunes por la tarde aquí en Realpolitik Televisión Oaxaca, a través de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. También haga clic en Google y ahí estaremos con la opinión informativa de los mejores líderes de opinión nacional y local. Gracias por su amable compañía y cuídese mucho.